Para quienes nos visitan, les compartimos que nos encontramos predicando de manera consecutiva o expositiva la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y en ese orden de ideas llegamos hoy al capítulo 2, versos 15 al 16, en los cuales Pablo concluye una enseñanza que viene dando sobre el obrar soberano de la palabra, la cual inició en el verso 16. Pablo inició en el verso 13, inició una enseñanza sobre el obrar soberano de Dios a través de la palabra, dándonos esta enseñanza por medio de un contraste entre dos clases de personas: unas personas que escuchan la palabra y al momento de escucharla el Espíritu Santo obra y ellos ponen lo que tiene que poner el ser humano y reciben la palabra, aunque es dada por medios humanos, la reciben no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ellos la reciben como palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en ellos, les da la conversión y son salvos de la ira venidera. Pablo contrasta a estos hombres con otros hombres, que son los que veremos en el verso 15 y 16. Esos hombres escucharon la misma palabra, en el mismo lugar, por los mismos hombres, por los mismos medios, pero hicieron lo contrario a los primeros. Ellos, tomando el ejemplo del contexto remoto de la carta a los tesalonicenses, estaban en la sinagoga, allá predicaron los apóstoles en un estado físico deplorable. La mayor parte de los asistentes a esa sinagoga la tomó como palabra de Dios y fueron convertidos, pero los otros judíos, en vez de hacer lo mismo, se enfurecieron, rechazaron la palabra de Dios y se levantaron contra los predicadores. Con esos hombres es que ahora Pablo contrasta a los primeros, con aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Y en los versos 15 al 16 nos habla del carácter hostil y violento de aquellas personas que no solo se oponen a la palabra de Dios, personalmente no la reciben, sino que se oponen a quienes predican para que no les prediquen a otros, y así como ellos no son salvos, para que nadie se salve. O sea, ellos están representando a Satanás. Ellos son una imagen de Satanás. Satanás es el gran opositor a la palabra de Dios. Satanás es el que tergiversa la palabra de Dios. Satanás es el que inventa toda clase de artimañas para que las personas no acepten la Biblia como la palabra de Dios. Estas personas, dice Pablo, son personas que acumulan tanto pecado, que para ellos solo hay un resultado o una consecuencia. Pablo dice, viene sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta el extremo. El tema es el mismo de los dos sermones anteriores, un contraste entre quienes reciben la palabra de Dios para salvación y quienes rechazan la palabra de Dios para sufrir la ira eterna. El título es el mismo, un contraste condicionado por la palabra de Dios, tercera parte. Y el bosquejo lo recordamos brevemente. En el capítulo 13 vimos la gratitud por la recepción de la palabra de Dios. En el verso 14 vimos el patrón que une a quienes reciben la palabra de Dios. Hay una semejanza, una línea, una experiencia, y son los padecimientos. Hoy veremos, verso 13, el carácter de quienes rechazan la palabra de Dios, verso 15, y veremos el castigo, la consecuencia para quienes no escuchan la palabra de Dios. Vamos entonces a dar inicio a nuestro primer encabezado. Vamos a ver el carácter de quienes rechazan la palabra de Dios, verso 15 y 16a. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Como podemos notar, Pablo hace una descripción fría y contundente sobre el carácter hostil y agresivo de las personas que rechazan la palabra de Dios. Y lo hace con una acusación escalofriante. Pablo dice, son asesinos, los cuales, o sea, los judíos del verso 14 en la parte final, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Aunque todo cuanto tenía que ver con la muerte del Señor estaba bajo el control absoluto de Dios, la causa primera de la muerte del Señor fue el decreto eterno de redención. Esto lo sabemos.
Pablo dice incluso en 1 Corintios 15:3 que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y 1 de Pedro 1:20 dice que su muerte estaba decretada desde antes de la fundación del mundo, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, destinado, predestinado desde antes de crear el mundo. Estaba decretado por Dios que su Hijo moriría. Era un acuerdo que había ocurrido en el Consejo Intratrinitario de Redención. Pedro lo explica también en su segunda carta, capítulo 2, verso 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y aquí acusa a los judíos: prendisteis y matasteis por manos de gentiles crucificándole. La muerte de Cristo no fue un accidente para Dios, fue su decreto eterno. Estaba decretado por Dios que su Hijo moriría, pero aunque Dios estaba en control de la muerte de su Hijo, es claro que al Señor lo mataron físicamente los judíos, hombres influenciados por el demonio, seducidos por sus celos, por su legalismo y por todo lo que estos hombres veían que peligraba si permitían que Jesucristo continuara con vida. Pablo está hablando de la responsabilidad humana en el homicidio más grave en la historia de la creación, y esta recae primariamente sobre los judíos. Aunque hubo participación de los soldados romanos, estos no conocían las Escrituras, estos no participaban de ninguna clase de rito judío, menos circuncisión, no se sujetaban a la ley. Y aunque teológicamente, mis hermanos, no tenemos por qué sacar pecho y decir, es que fueron los judíos. No, teológicamente nosotros sabemos que somos culpables de la muerte de Cristo. Todos nosotros somos culpables, ya que Jesús murió a causa de que yo soy un pecador. Fueron mis pecados la causa de Cristo, nuestros pecados fueron la causa de Cristo. ¿Por qué decide Dios matar a su Hijo? Para librar del infierno y de la ira venidera a los pecadores como nosotros. Jesucristo murió por nuestra culpa, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y es verdad que las Escrituras dicen que fueron los judíos los instrumentos de Dios, primariamente porque era la nación, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, Juan 1:11. No, a los suyos vino y no lo recibieron, lo odiaron tanto, lo despreciaron tanto que ellos decretaron que tenían que matarlo, pero esto estaba dentro de la mente de Dios para salvarte a ti y a mí, pobre y feliz pecadores. Éramos nosotros, hermanos, éramos nosotros el blanco de todo esto, el centro de todo este plan éramos nosotros. Jesucristo no iba a morir por nada más, por ninguna otra causa, o porque los judíos fueran poderosos y allí estuviera el ejército romano. No. Es porque el centro del plan de redención era la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios. Y Dios decreta en su sabiduría y soberanía, no hay otra forma de librarlos de la ira venidera. Hijo, tienes que morir por ellos. Tienes que morir porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y la paga del pecado es la muerte. Me tienen que pagar, alguien me tiene que pagar por los pecados cometidos. Ahí es donde está, por el anticipado conocimiento y decreto de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Pero que nosotros somos culpables. Somos los culpables, hermano. Todo lo que Dios decretó, lo decretó fue pensando en nosotros, hermanos. Primera de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, la muerte por nuestros pecados. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, Pedro y Pablo, hermanos, nos indican que el crimen recae en primer lugar sobre las autoridades judías. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que humanamente decidieron darle muerte, como lo explica Mateo 26:3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Para qué? Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ellos no solo mataron a Jesús, no solo mataron un hombre. El Espíritu Santo iluminó a Pablo para que dijera, ellos mataron al Señor Jesús. Ellos no solo mataron a Jesús. Con esto el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia que no solo se oponían a la palabra,
sino que se oponían al rey que daba la palabra, a la autoridad divina que daba la palabra. Ellos no querían un rey, no podían permitir que otro rey reinara. Ellos no lo querían. Ellos se opusieron a la palabra, pero se opusieron a la divinidad de la persona de Dios representada en la divinidad de la persona de Jesús. Se opusieron fue a la divinidad de la persona de Jesús. Cuando Pablo dice al Señor de la gloria. Él es el todopoderoso, el santo, el trino Dios, el gran yo soy. A Él fue que se opusieron. Él es el todo Dios y todo hombre. Y no podían permitir que hubiera uno más sabio, que hablara con tanta sabiduría, que lo siguieran las masas, que tuviera tanta compasión de los pobres, que tuviera tanto poder, tanta sabiduría, que hiciera tantos milagros. No, eso no podía ser. Tenían que matar al Señor de la gloria, mis hermanos. Pero Pablo no solo les acusa de ser culpables de la muerte del Señor. La segunda acusación también está relacionada con otro crimen, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Pablo está hablándole a su audiencia original, la cual se encontraba en medio de una gran tribulación. No perdamos el contexto remoto de nuestra mente, porque no entenderemos de qué se trata. Pablo está allí describiendo lo que ya ha pasado para decirles: tranquilos, que ustedes son imitadores, ¿lo recuerdan? A ustedes les está pasando algo mal. Y Pablo les está diciendo: estos hombres que rechazan la palabra de Dios se endurecen tanto en su corazón contra Dios, son tan influenciados por el demonio, que ellos son los asesinos de sus propios hermanos, los profetas judíos. Lo cual estaba de acuerdo plenamente con las Escrituras. Veamos Primera de Reyes 19:10. Allí Elías está clamando y respondió: he sentido, Dios lo interroga, ¿qué pasa que estás en una cueva? ¿Qué pasa contigo? Y él dice: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, los judíos, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En Números 14:10, allí se nos habla de que Josué y Caleb están reprendiendo al pueblo, hablando de parte de Dios, y ellos intentan la lapidación. También en Segunda de Crónicas 24, 19, 21 nos narra la muerte de Zacarías, y les envió profetas para que los volvieran a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. Esta es la palabra de un profeta: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y miren la reacción: pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Mateo 14:10 nos habla allí de la muerte de Juan el Bautista, ordenada nada más ni nada menos que por Herodes. ¿Y quién era Juan para el Señor? El profeta más grande de los profetas. Hermanos, los judíos en el tiempo de Jesucristo, y este es el punto que nos conecta, los judíos del tiempo de Jesucristo y de los apóstoles no hicieron más que continuar con lo que habían hecho a lo largo de la historia sus padres: perseguir y matar a los profetas de Dios. Perseguir y matar a los profetas de Dios, como lo dijo el Señor a los escribas y fariseos. Veamos Mateo 23, 29 al 35, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vamos hasta el 35. Por tanto, he aquí, ya para el tiempo de Jesús y los apóstoles, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos
A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga, aquí está el juicio, la ira, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Abel es contado como un profeta, sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Por tanto, hermanos, no es que Pablo fuera un antisemita, no. Pablo no odiaba a sus hermanos, él no odiaba a los judíos, hermanos, no. Pablo, al decir son culpables de la muerte de los profetas y vendrá la ira de Dios hasta el extremo sobre ellos, solo está siendo coherente con las palabras de Jesús, solo está siendo coherente con el Señor. Y esto empezó a ocurrir inmediatamente, muere el Señor, empieza la iglesia y de inmediato continúan con la misma línea de agresividad y homicidio. Hechos 7:59 nos narra la primera muerte del primer profeta del Nuevo Testamento, Esteban, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. Pero el expediente acusatorio continúa señalando a quienes han rechazado la palabra de Dios de otras iniquidades. Mis amados, es bueno que traigas a tu mente la pregunta: ¿por qué estaba pasando todo esto? Y que tú veas la respuesta en los sermones anteriores que hemos visto. Porque se han vuelto opositores a la palabra de Dios. Y ya sabemos que oponerse a la palabra de Dios es oponerse a Dios mismo. Dios los deja para que Satanás los use, dejándolos de una vez sentenciados a la condenación. Pablo dice, cual fiscal que ha reunido un tremendo caso ante un juez y está exponiendo allí todas las pruebas para pedir sobre ellos la condena eterna. Pablo dice: y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Pablo trae a memoria las persecuciones del pasado contra los profetas antiguos, contra el Señor, para luego referirse a su propio contexto inmediato. Los judíos perseguían en su presente a los apóstoles y a todos los hombres, a todos los creyentes que hablaban la palabra de Dios con un único propósito: impedir que el evangelio fuera conocido y los gentiles alcanzaran la salvación. Sabemos que esto es un fracaso total del demonio, que el evangelio llegó, incluso esta carta es prueba de ello, porque el evangelio llegó a Europa. Todo lo que hacían era para propagar el evangelio. Pero estos judíos no solo rechazaban personalmente el evangelio, que es el punto de la condenación. Ellos no solo rechazaban el evangelio quedando de una vez condenados, Lo más terrible que resalta Pablo es que impedían que otros lo recibieran, sentenciándolos también a la condenación. En mi tierra había un dicho que decían: no raja ni presta el hacha. Una pila de leña para picar es algo campesino, ¿verdad? Yo soy de origen campesino. No había leña para el fogón, la pila de leña para picar y él sentado encima del hacha. Ni iba y picaba la leña, ni le prestaba el hacha a otro que la quería picar. El Señor resumió esto muy claramente en Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Con todo lo que significaba la práctica judaizante, todo lo que estos hombres hacían no hacía más que cerrarles el cielo a ellos y cerrar el cielo, la salvación, para todos aquellos que querían de una u otra forma conocer de Dios y ser salvos. Pablo trae a memoria todo esto para darle consuelo a su iglesia. Estos judíos
habían sobrepasado la medida, no aceptaban la salvación ofrecida por el Mesías. No podía ser una salvación por gracias, no tenía que ser una salvación como ellos la traían, tenía que ser una salvación por obras. Tenía que ser una salvación empezando por la circuncisión y continuando con todo el cumplimiento de la ley ceremonial y todos los demás ritos judíos. No podía ser que alguien dijera: no, yo voy a pagar para que todo el que en mí crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No podían aceptarlo, los enfureció. No podía ser que hubiera una salvación diferente a la que ya ellos habían planeado e incluso decretado. Hermanos, muchas cosas podemos nosotros negarle a una persona en necesidad teniendo nosotros la forma, y se nos pueden tratar de muchas maneras, desconsiderado. Muchos términos nos pueden dar, miserables, pueden darnos muchos términos. Pero negar la posibilidad a otro pecador de que se salve de la ira eterna, negarles la posibilidad de escuchar el Evangelio, el cual, como dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea, al judío primeramente, pero también al griego. Hermanos, para Pablo y para la Biblia es la iniquidad más terrible que puede cometer un ser humano. Meditaba de cuántas cosas ayer, pensaba de cuántas maneras nosotros podemos mostrar esta impiedad, porque no solo es no predicando el Evangelio, sino siendo estorbo con mi testimonio para que mi familia, conocidos, compañeros de trabajo puedan creer el Evangelio. Mi testimonio. Yo debo morir por mi testimonio. Jesucristo murió por dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios, que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Es mi testimonio de cuántas maneras nosotros podemos cerrar el reino de los cielos a una persona que va rumbo al infierno. Creyentes que todavía se emborrachan. ¿Quién nos va a seguir de esa cantina, de esa tienda? ¿Quién nos va a seguir para la iglesia? ¿Quién nos va a seguir? ¿Quién? Creyentes que dicen ser cristianos en su casa, que le han quizás propuesto a su compañera, a su amante: cásate conmigo. Ella dice que no y deciden seguir viviendo con ella, con una hija del diablo, cerrando el reino de los cielos. No entran ellos, ni quieren permitir que otros entren. Padres alcahuetes con sus hijos ya mayores, acolitándoles pecados terribles, en vez de ser su casa altar a Jehová de los ejércitos, lugar de adoración a Jesucristo, son más antros de vicio, fornicación, droga y licor. ¿De cuánto ayer mi mente se congestionaba pensando en esto? Es que amamos tanto este mundo, nos amamos tanto a nosotros mismos. Es que creemos que no rendiremos cuentas a Jesús. Es que creemos que es un hombre que podemos manipular. Es que no entendemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que con Él no hay negocio. No, la palabra de Dios es decretiva, son decretos del único Rey verdadero. Y me los cumples y yo te cumplo, o me los incumples y yo te cumplo. He ahí, yo coloco delante de ti dos caminos: el camino del bien para que vivas y el camino del mal para que mueras. ¿Qué estamos haciendo nosotros para no cerrar el reino, sino para abrirlo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es que te dan tanto esas personas? ¿Es que realmente vives, suspiras, respiras por ellos? ¿Es que te da vergüenza incluso que en tu trabajo sepan que eras cristiano? Ni siquiera destapas la coquita del arroz y inclinas tu cabeza: Señor, gracias, porque nadie podía crear una espiga de arroz sino tú, Señor. Tu palabra dice que en el principio creó Dios, y ¡pum! Y predicas el Evangelio, una oración evangelista. No, nada. ¿De cuántas maneras cerramos el reino de los cielos? Sé testimonio en tu casa, pase lo que pase.
sé testimonio de Cristo en tu casa. Si eres creyente, sé testimonio. Usa la sabiduría que Dios te ha dado y toma decisiones por el reino. Te vas a morir y está decretado por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, porque es necesario que todos comparezcamos ante el justo tribunal de Cristo para que cada uno rinda cuentas de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, nosotros los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, nosotros. Y el que se avergüence de dar testimonio de mí en esta generación pecadora y adúltera, yo me avergonzaré, dijo el Señor, de dar testimonio cuando venga en la gloria de mi Padre y sus santos ángeles. No te avergüences por Cristo, es un orgullo, no hay forma de compararlo con ninguna riqueza, ninguna honra, nada más honroso que ser cristiano y sufrir por Cristo. Pablo dice, es la iniquidad más terrible y por eso él dice, esas personas no agradan a Dios. Vuelva al verso, por favor. Las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios. Por el contrario, le desagradan, se convirtieron en sus enemigos. Pablo está diciendo que la conducta de estos hombres era ofensiva y desafiante contra Dios, que era una oposición sistemática al propósito salvador de Dios. Según Ezequiel 18:23, Él no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Aún los elegidos, aún los predestinados, se salvarán, sí, pero si hay quien les predique el evangelio, como dice 1 Corintios 1:21, pues Dios decretó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero la gran oposición a la palabra de Dios, hermanos, debemos entender esto, no fue solo en el primer siglo, así sigue siendo hoy. El pueblo judío no acepta el Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. No acepta que Jesucristo sea Señor y Dios. Y no permite que en su país se hable libremente de Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Así sigue siendo hoy. Y esto mismo, solo que con un disfraz religioso. Es lo que ha hecho a través de la historia la iglesia romana. Desde sus inicios su propósito fue erradicar la palabra de Dios de toda la humanidad. Primero el terror, matar, dar muerte a quien no entregara la Biblia o la destruyera. Luego la excomunión para quien la leyera o la tuviera. Luego solo el sacerdote la podía tener y leer. Luego la leían en latín pero de espaldas. Y cuando ya consideraron en sus concilios malvados que el trabajo estaba hecho, que ya habían puesto en la humanidad una comezón por oír solo palabra de hombres, solo palabra de curas, de sacerdotes, de obispos, de cardenales, solo ellos, lo que ellos digan, solo, lo cual era el repudio total por la palabra de Dios. Entonces pues no volvieron a decir nada, dieron libertad a la humanidad para que cada quien tenga la Biblia, si la quiere tener. Ellos saben que no la van a leer y que si la leen no la van a entender y que si la entienden no la van a creer. El daño ya estaba hecho, hermanos. El grueso de la humanidad no quiere saber nada de la palabra de Dios, no quiere saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la palabra de Dios. Ellos confían en su curita. Ellos, al negar la inerrancia de la palabra de Dios y atribuírsela a la iglesia y al Papa, se convirtieron en la oposición más peligrosa después de la oposición judía al evangelio. Si algo ha logrado el demonio por esta mega iglesia católica romana, es que la humanidad ame la palabra de los hombres y desprecie la palabra de Dios, quedando bajo condenación. Se tiene que cumplir la palabra. Guía ciegos guiando a otros ciegos para ambos caer en el abismo. Pero pastor, solamente los judíos y los romanos son opositores a la palabra de Dios. No, recuerden que entre los cientos de miles y miles de religiones de todo el mundo, solo hay dos religiones. La verdadera y la falsa, o la falsa y la verdadera, solo hay dos.
No hay más religiones. La religión que niega la inerrancia de las Escrituras, la naturaleza unipersonal, la divina persona de Cristo, la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Quienes niegan la salvación por la justificación solo por la fe, quienes niegan que Jesucristo es todo Dios y todo hombre, hacen parte de los opositores a la palabra de Dios. Su religión es falsa y están bajo la ira de Dios. La iglesia no le tiene que dar miedo decir amén cuando un pastor dice eso, porque es la Escritura la que lo dice, no es un hombre. Están bajo condenación. Rechazar la palabra es rechazar a Dios, y rechazar a Dios es quedar bajo condenación. No importa que se llamen iglesias cristianas, si esta no es su máxima autoridad de conducta y fe, no son iglesias de Jesucristo. No, allí hay almas de Jesucristo, porque de esos lugares nos sacó el Señor a nosotros, pero no son iglesias de Jesucristo, que es muy diferente, y lo aprendimos en estudiando el contexto remoto de la iglesia, de la carta. ¿Cuántos sacó de la sinagoga? Pero ¿cuántos dejó allá el Señor? De una sinagoga de Satanás los sacó, y sacará a todos nuestros hermanos de esos lugares, los va a sacar. No entran al cielo y no permiten con sus mentiras, con su evangelio de prosperidad, pactos, siembras, primicias, decretos y todo lo demás, profecías, no entran ni permiten que otro entren al cielo. Hoy en día los centros de entretención cristiana están poblando la tierra. Van a sentirse bien a que les hagan cosquillas en los oídos. Pablo le dijo a su pastor Timoteo: predica la palabra, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo cosquilleo, emoción por escuchar fábulas, se volverán a esas fábulas, apartarán el oído de la verdad. Pero los verdaderos creyentes perseverarán y perseverarán en la sola Escritura, mis hermanos. Sobre ellos entonces solo hay una sentencia, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con mentira, injusticia, la verdad. Ya tú los puedes descubrir. No puedes engañarte más, hermano o hermana, que has conocido las doctrinas de la gracia. No te puedes engañar más. Y no pongas en tu corazón el querer ser más compasivo y misericordioso que Dios. No, Dios ha dicho que el que rechaza su palabra, lo rechaza a Él y queda condenado a la ira eterna de Dios. Y tú debes estar de acuerdo con Dios, no buscar que Dios esté de acuerdo contigo, jamás. La ira de Dios está sobre ellos. Salvación por obras y todo lo demás, mis hermanos, obras solamente de Satanás. De ahí nuestra gran responsabilidad, amada iglesia. De ahí nuestra gran responsabilidad. Veamos por favor como lectura Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero miren el cuestionamiento: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Nosotros somos los responsables, mis amados hermanos. Nosotros que hemos recibido esta luz, no solo para gozo y dicha, también para temor por la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. Somos los encargados de rescatar a otros, de rescatar hermanos de esas sinagogas. No te dé miedo hablarle a esos hermanos que dejaste en ese lugar por temor a ese pastor o incluso a esa pastora. No te dé miedo, llámalo y dile: hermano, sal de ahí. Es que no entiendes. Hermano, mira la palabra, no le creas a los hombres, créele a Dios. Lo que está en juego es la salvación de tu alma. La salvación de tu alma. Háblenle a esas personas. Si no les vuelven a hablar, que no les vuelvan a hablar. Pero no les dé miedo del pastor o la pastora. No les dé miedo, hermanos. Hay que rescatarlos, hermanos. Ayudarlos a salir de allí. Hay que rescatarlos. También predicando el evangelio a los perdidos, cada que el Señor nos conceda una ocasión para predicar. Pero el apóstol Pablo nos ha dado una radiografía del carácter de aquellos hombres, mis hermanos. Todo esto es ocasionado por el rechazo sistemático a la palabra de Dios. ¿Quién más que los padres sufrimos de nuestros canallas hijos?
el rechazo sistemático a la palabra. Y tú como padre tienes que amarrarte muy bien la correíta, ponerte muy bien tus pantalones y tomar la decisión si eres un sacerdote de Jesucristo o un aliado de Satanás. Tú tienes que criar a tus hijos bajo el temor de Dios. Esa es tu gran responsabilidad. Y si están muy grandecitos y creciditos, papá, no me hables más de eso que no me gusta. Pues a mí no me gusta tu actitud y yo aquí mando, entonces te vas. Así, pastor, así, sí, así. Porque ¿qué es primero, la gloria de Cristo o la rebeldía diabólica de tu muchacho? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Dios no va a bendecir tu alcahuetería, no va a bendecir tu cobardía, no. Él bendecirá tu valor por Él, tu sufrimiento por Él, tu angustia por Él. Él bendecirá lo que tú hagas por la gloria de Cristo. Él la bendecirá. Rechazo sistemático a la palabra convierte a los hombres simplemente en servidores del demonio. No solo ya son condenados al infierno, sino que ellos van a transmitir todo eso que hay en su corazón contra Dios. ¿Y cómo lo van a demostrar? Impidiendo que aquellos que quieren hablar lo hagan. Estos hombres se convierten en enemigos no solo de Dios, sino que se convierten en enemigos de la humanidad, porque lo que más necesita la humanidad no es plata, salud y amor, no. Lo que más necesita la humanidad es un Salvador poderoso como nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se oponen, no quieren, no entran, pero tampoco dejo que otro entre. Toma decisiones por Jesucristo y el Señor te bendecirá. Toma decisiones por Él. Esto nos conecta con nuestro segundo encabezado. El castigo para quienes rechazan la palabra de Dios, verso 16b en adelante, veámoslo todo por favor. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La oposición sistemática al Evangelio, a sus mensajeros, no ha hecho otra cosa, en el griego, colmar, llenar, saturar, sobrepasar, rebosar. O cuando uno va a lavar el baño, pone el balde, entonces se va por la esponjita y otras cosas, y se le olvida por allá, se pone a hacer el tinto y cuando vuelve está el baño navegado. Así. Así es el pecado, así colma la medida. Así como colmaron aquellos hombres de los tiempos de Noé. Así como vino la ira, vino el diluvio universal, así colmaron. Dice Pablo, estos de nuevo han colmado la medida del pecado ante Dios. Y no solo eran culpables, vuelvo a decirlo mis hermanos, por despreciar ellos mismos el Evangelio y quedar condenados. No. Su pecado aumentaba más y más al impedir que otros recibieran el Evangelio. Porque era oponerse al decreto de Dios, oponerse al plan de Dios. Para Pablo era el colmo de la iniquidad humana. Él dice así, colman ellos, y miren el adjetivo que usa, siempre, para darle fuerza a su acusación. Él está ante un juez. Señor juez, es que ellos siempre están pecando y pecando. Son culpables, Señor juez. Hay que echarlos al infierno, Señor juez. Hay que echarlos al infierno. Ellos no paran de pecar. Siempre. Están aumentando, acumulando pecado. El pecar continuo contra Dios tenía que tener una consecuencia. Ellos vivían en una oposición constante y viven en una oposición constante a Dios, unos de manera pública y otros de manera privada, lo cual provoca que haya un resultado proporcional, hermanos. Si el pecado ha sobrepasado la medida, entonces Pablo dice, entonces la ira tiene que ser hasta el extremo. No puede haber ni una gota de misericordia para ellos, no puede haber. Dios es justo, mis hermanos.
Y en su justicia, dice Romanos 2, 6 al 8, por favor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, sino que obedecen a la mentira, a la injusticia. En cuanto a su justicia, dice el verso 11, Dios no hace acepción de personas. En cuanto al juicio, Dios no hace acepción de personas porque Dios es justo, mis hermanos. Y la protección que Él le ha dado a su justicia y a su santidad es la ira. La ira no es una emoción pecaminosa, una reacción pecaminosa de nuestra soberbia, no. La ira de Dios es su atributo perfecto, con lo cual Él protege su santidad y su justicia, dándole a cada uno, porque Él es justo, lo que se merece. Lo que se merece. Vida eterna para aquellos que acogen sus mandamientos, para aquellos que le dicen: Señor, tú mandas, tú eres Dios el creador y yo simplemente una criatura muerta en delitos y pecados. Ten compasión de mí. Compasión para ellos. Señor, no tengo ni una gota de la justicia que demandas. Soy pobre, miserable. El Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos no tienen nada, pero claman por ella, El Señor se la da porque Él es justo. Pero ira y enojo para todos aquellos que son contenciosos. No quiero que Él reine. No quiero que Él me diga que todo es de Él, que mi vida, que mi plata, que mi casa, que mi carro, que mi finca, que mis niños, que mi mujer, que todo es de Él. No lo quiero. Ira y enojo, condenación eterna para ellos. Así como el que recibe su evangelio y cree para salvación, Dios le perdona, le salva de la ira venidera, como dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados por Él seremos librados de la ira. Así a quienes se oponen a Dios y a su palabra, les trata con su justicia retributiva. Él tiene una justicia salvífica y tiene una justicia retributiva, mis hermanos. Y esa justicia retributiva ha declarado condenación bajo la ira eterna de Dios para los que se oponen. Un resultado proporcional con su pecado. El pecar hasta el extremo ha dado, mis hermanos, una consecuencia, la ira hasta el extremo. Pablo estaba tan seguro, mis hermanos, estaba tan seguro de que esos hombres iban para el infierno, que estaban condenados, que emplea el tiempo presente para algo que escatológicamente vendría sobre ellos. Él dice literalmente: ya vino. O sea, ya llegó, ya cayó la ira sobre ellos, no tienen esperanza. Y de nuevo Pablo está plenamente de acuerdo con el Señor Jesucristo, quien dijo en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Él estaba frente a Nicodemo. Pero de una vez, hermanos, amigo que estás aquí sin Jesucristo, tu salvación o tu condenación queda confirmada y asegurada desde el momento en que tú has escuchado esta predicación y has abierto tu corazón para recibir a Cristo. Serás perdonado y salvado. Y si has endurecido tu corazón para quedar de una vez condenado al infierno, no es mañana. Pastor, déjeme pensarlo, ¿sí? Y si a la noche Dios te mata con un infarto, o ahorita pasando la calle te echa una volqueta encima, porque Él es soberano. Tanto tu salvación como tu condenación es ya. Es ya. O crees la palabra, o crees que la Biblia es la todo suficiente e inerrante palabra de Dios, la crees y eres salvo, o simplemente endureces tu corazón, te cierras contra ella y quedas condenado.
En ambos casos no tenían que esperar ni lo del Señor ni lo que está diciendo Pablo. Romanos 2:5 dice que habrá un día, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el día que Cristo venga por segunda vez. Ese día vendrá la ira acumulada sobre toda la raza humana que se ha opuesto a Jesucristo y a su palabra. Para ir concluyendo, mis hermanos, Dios es paciente con el pecador. Su palabra misma nos dice en el Salmo 103:8 que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero el peligro está en que nosotros no conocemos hasta dónde va su paciencia. No sabemos hasta dónde va la paciencia con aquellos que rechazan la palabra de Dios. En este relato hemos visto una clara manifestación de la incredulidad del hombre a la palabra de Dios. Pero Pablo no dejó ahí, sino que Pablo nos habló de la consecuencia terrible que les espera a todos ellos. Los incrédulos serán condenados a sufrir la ira de Dios hasta el extremo. Pablo nos ha recordado que rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo, y su consecuencia o resultado será sufrir la ira de un juez airado por toda la eternidad. Amados hermanos, seamos muy agradecidos nosotros. Si algo hemos aprendido en estos últimos 3 sermones, es el misterio sublime que acompaña a la iglesia de Cristo. Nosotros no creímos en el momento en que se nos predicó porque fuéramos muy sabios. No. Es que tuve la capacidad de discernir, es que yo decidí. No, mis hermanos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, capítulo 1:4, sino también en el poder del Espíritu Santo. Seamos agradecidos, mis hermanos, porque en el momento en que ellos predicaban, el Espíritu Santo obró como ha obrado en nosotros los creyentes, llevándonos a ser conscientes de nuestra terrible condición de condenación y dándonos la dicha de mirar a Cristo crucificado por nuestros pecados. Así que alabemos al Señor y démosle muchas gracias porque nos dio la dicha de recibir la palabra de Dios predicada por hombres, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Para la iglesia también y consuelo, recordemos que Pablo escribe esta carta para dar consuelo y ánimo a la iglesia en tribulación, precisamente por quienes no habían recibido la palabra. Y lo hace recordándoles que el final escatológico para la iglesia será glorioso. Dios en Cristo nos ha librado de la ira venidera y nos ha llamado a su reino glorioso, mis hermanos. Verso 4:12, repito, Dios en Cristo es el punto de Pablo hasta donde hemos visto acá en esta carta. Dios en Cristo, habiendo derramado la ira que era para nosotros en Cristo, nos ha librado de la ira venidera a nosotros. Para llamarnos a su reino de gloria. Es como una confirmación, no hay nada contra ustedes, no hay acusación, no hay ira contra ustedes. A ustedes les espera es el reino eterno, la gloria eterna. Aunque suframos por un poco de tiempo como sufrían nuestros hermanos en este mundo, por quienes no creen y por predicar el evangelio, burlas, escarnios, desprecios, humillaciones, chismes, murmuraciones y todo lo demás, tengamos presente, hermanos, que debemos perseverar pensando en nuestro final. Ese es el gran tema de esta carta, como lo vimos en la introducción. Veamos por favor el capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas... capítulo 4, versos 13 por favor, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allá se apunta toda la carta, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y miren esta promesa bendita, y así estaremos siempre con el Señor, no en el aire, sino en compañía del Señor. Capítulo 5, versos 9 y 10.
donde Pablo está tratando el mismo tema. Porque no nos ha puesto Dios para ira, mire el consuelo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, hermanos. Qué gran final el que nos espera. Yo no me concibo ningún cristiano deseando algo más grande que ver al Señor y estar con Él. No puede haber en la mente del cristiano algo más anhelado y esperado que eso. No, cuáles calles de oro, cuáles puertas con perlas, cuál mar de cristal. No, es el Señor. Eso tiene valores porque el Señor está allí, es porque Él está en el cielo. Como dije un día, si el Señor estuviera en una cueva, esa cueva sería el lugar más precioso para los cristianos, porque allá estaría el tesoro de los cristianos. Hermanos, persevera, te espera un gran final. Tú verás a Cristo y estarás con Él. A los amigos, amigo, simplemente repetirte algo: o aceptas la palabra de Dios, te arrepientes de tus pecados y escapas del infierno, o cierras tu corazón de una vez, te pones una piedra de molino en tu cuello y te echas a lo profundo del mar de una vez, porque el resto de tu vida solo harás lo que ha dicho el Espíritu Santo hoy: acumular ira para el día de la ira. Pero no tiene por qué ser así. La salvación se recibe estando junto el cuerpo y el alma. Tú puedes decidir hoy. Tú tienes la salvación en tus manos el día de hoy. Acepta a Jesucristo y escapa de la ira venidera. Les pido por favor me acompañen en una breve oración de gratitud. Amado Señor, Dios nuestro Padre, que estás en los cielos, pero que estás de manera particular aquí en la tierra por medio de tu Espíritu con tu pueblo, enseñándonos, hablándonos. Gracias te damos, Señor, por la Biblia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hoy tenemos la dicha de tener tu palabra en nuestro idioma, poderla leer, poderla meditar, poderla obedecer, poderla compartir, poderla predicar. Oh, gracias por este tesoro maravilloso de tu palabra santa y bendita, que regula absolutamente todo para la vida de tu pueblo. En ella encontramos todas las instrucciones, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que condena y lo que salva, como hemos visto hoy. Gracias, Espíritu Santo, por traernos este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por poner en nosotros este sentir maravilloso que has puesto de saber que en Cristo nuestra culpa y pecado ha sido perdonada para siempre. Pero también te pedimos, Espíritu Santo, danos compasión por los perdidos. Danos entender que nosotros somos los portadores del único mensaje que puede rescatarlos de las llamas del infierno. Oh Señor, danos la capacidad, danos, Señor, danos ese fuego para predicar tu palabra a los perdidos y dejar la obra en tus manos, porque sabemos, Señor, que la obra interna no la podemos hacer nosotros. Bendice tu pueblo grandemente y levanta un ejército de evangelistas, oh Padre. Ellos se van a encontrar con mucha oposición, muchas personas que rechazan la Biblia, porque eso lo ha hecho, Señor, y tú lo has permitido en tu soberanía, esta iglesia tradicional. La mayoría de las personas que les predicamos son romanos, pero cuando les preguntamos, Señor, si ve que nacieron en Roma, si tienen su cédula en Roma, familiares, ellos, Señor, no saben qué hacer y se molestan, Padre. Oh, te pedimos, Padre, que nos des encuentros positivos. Danos, Señor, personas escogidas por ti, preparadas por ti. Ablanda a los corazones, ilumina las mentes de aquellos a quienes de hoy en adelante compartiremos tu santa palabra. Te bendecimos, Padre. Te alabamos y te glorificamos por tu santa palabra, la Biblia, en los méritos y en el nombre de Cristo. Amén y amén.